Buenos días, tardes o noche. Les saluda José Oña, estudiante de la carrera de electricidad del Instituto Rumiñahui. ¿Qué les vamos a presentar el día de hoy? El día de hoy les vamos a presentar el Acuerdo de París. ¿Cuáles son sus parámetros? ¿Dónde está? ¿Dónde se realizó? ¿Quiénes participan? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo está establecido en el Ecuador? Ok. Primero, debemos saber qué es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un tratado la cual los países tienen como objetivo reducir el efecto invernadero y tener políticas ambientales las cuales obligan a cada país a cumplir unos parámetros para su funcionamiento. Entonces tenemos entendido que es un acuerdo ambiental la cual define unas políticas que cada país cumple para tener un ambiente sano. Ok. ¿Dónde? Este acuerdo se lo realizó en París, las cuales no todos los países fueron en la primera vez, la cual poco a poco se fueron uniendo algunos países. Entonces, el acuerdo principalmente se hizo en París. ¿Dónde? ¿Cuándo? El acuerdo de París se hizo el 15 de diciembre de 2015, pero entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. ¿Para qué? Como mencionamos anteriormente, el tratado combate con el cambio climático para tener un desarrollo sostenible y saludable. Ok. ¿En qué consiste? Como lo mencionamos anteriormente, el Acuerdo de París que cada 5 años tiene un plan de mitigar el cambio climático para mejorar el anterior, así llevar a cabo sus distintas políticas de acuerdo al proceso. ¿Qué es la CDN? Las construcciones determinadas a nivel nacional representan el compromiso para reducción de los gases de efecto invernadero, los cuales adopta el país, los países de América Latina y el Caribe. ¿Qué es el libro de reglas de París? Establece los procedimientos y mecanismos esenciales que permiten poner en práctica el Acuerdo de París. Balances. En el primer balance que hubo en el Acuerdo de París, además de optar por nuevas medidas, impulsó a países en desarrollo a poder participar gracias al apoyo de países desarrollados. Países involucrados. En la actualidad hay 194 países, más la Unión Europea, que han firmado el acuerdo y están en compromiso, los cuales firmaron el acuerdo y están constando. Pero aquí hay que aclarar que no todos los países están de acuerdo con este tratado, los cuales, por mencionarlos, son Irán, Irak, Libia, Sudán del Sur, Turquía y Yemen, las cuales aún no optan por estar en el Acuerdo de París. Y por nombrar algunos países de América, y por nombrar algunos países de América, las cuales están participando y de qué fecha están participando. Por ejemplo, Brasil firmó el 21 de septiembre de 2016, Chile 10 de febrero de 2017, Colombia 12 de julio del 2018, Ecuador el 20 de septiembre de 2017. Tomemos en cuenta que esos países son de Latinoamérica y son algunos que
desde esa fecha están participando. Ok, ¿cuál es el compromiso? El compromiso obviamente es tener políticas ambientales que reforman al compromiso con el medio ambiente, las cuales se determinan mediante el uso y transformación de la industria en el sector comercial, agrícola e industrial. ¿Cuáles son los objetivos que trata de cumplir o trata de mejorar el Tratado de París, el Acuerdo de París? Reducir la temperatura global de 2 a 1,5. 2. Que cada 5 años se reafirme el Acuerdo de París con nuevas políticas ambientales. 3. Ofrecer financiamiento en países en desarrollo, las cuales fomentan a seguir en el proceso con medidas de control del ambiente. Tomando en cuenta que estos objetivos no todos son capaces de cumplirlas. ¿Por qué razón? En este caso podemos tomar en cuenta que los países europeos, como sabemos, tienen muchas inversiones, tienen muchos fondos de reserva, tienen muchas formas, las cuales son factibles y fáciles para ellos. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la mayoría de países de Latinoamérica, no tienen esa capacidad. Entonces, como aquí bien reforma, o lo menciono mejor dicho, en el tercer punto que dice ofrece financiamiento a países en desarrollo, obviamente que los países que tienen mucho más financiamiento podrían solventar a los países que están en desarrollo y no poder quedarse atrás. Por ejemplo, Ecuador. Ecuador nosotros necesitamos financiamiento, ya que no podemos ser totalmente solventables en esa situación de cumplir toda la normativa con el poco financiamiento que tenemos. Ok, sigamos. Ahorita vamos a hablar un poco del área del Ecuador en materia ambiental. ¿Qué dice? El ordenamiento jurídico se compone del conjunto de la normativa que se encuentra vigente en el ROD de 2014. La producción normativa de los estados forma parte de implementación de la política pública en materia del ambiente. Ok, aquí tenemos 8 puntos eh, primordiales, por así decirlo. Entonces, la cual vamos a ver en este momento. Uno, ¿en qué consiste? Conservar, conservación y distribución y control de la contaminación del agua. 2. Saneamiento básico de los asentamientos humanos y su hábitat. La regulación ambiental de la industria y de las ciudades. 3. Prevención y control de la contaminación de la atmósfera. 4. Manejo ambiental de las sustancias y residuos peligrosos. 5. Prevención y reducción de los riesgos ambientales. 6. Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 7. Conservación y restauración de suelos. 8. Protección de especies en peligro de extinción. Ok, estas son las 6, las 8, los 8 parámetros fundamentales que tiene el Ecuador para mitigar el cambio climático. Obviamente tenemos muchos más acuerdos. Y, y bueno, saliendo de esta situación, veamos este informe de la Flaxo del Ecuador, en la cual menciona las diferentes políticas que hemos tenido eh, mediante el transcurso del tiempo de las normativas del Ecuador.
Obviamente comenzamos por 1985, la cual teníamos el convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. En el 87 teníamos el protocolo de Montreal. En el 94 el convenio de marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En el 97 protocolo Kioto. Y en el 2003 tenemos el texto unificado de la legislación secundaria mediante el ambiente, la TULSMA. En 2008 la Constitución de la República del Ecuador. En 2009 Decreto Ejecutivo de 1815 sobre la adopción y mitigación del cambio climático. Del 2004 al 2017 tenemos una ley de gestión ambiental. En 2004 y 2017 tenemos otra ley de prevención y control de contaminación ambiental. En 2010 tenemos el decreto ejecutivo 495, Comité Interinstitucional de Cambio Climático. Del 2010 a 2017 tenemos el reglamento del Comité Interinstitucional del Cambio Climático. Y aquí, en 2016, como les comentaba, que Ecuador se unió, aquí está el Acuerdo de París, lo cual dice que en 2016 adoptamos esas medidas. Obviamente tenemos otras medidas y en 2018 la última medida que tenemos es el CODA o Código Orgánico del Ambiente. Entonces, como podemos ver, en Ecuador sí se ha puesto en marcha muchos planes de mitigación al cambio climático. Y obviamente hay muchas normas las cuales se cumplen en el Ecuador. Como podemos saber en el Ecuador que, que tenemos una normativa desde el 2020, la cual les comento. O sea, una parte, una política que creó Ecuador hacia los automotores. Dice que cada vehículo de importación que llegue a Ecuador tiene que tener por lo mínimo la protección de el control de smog, la cual se define en euro. Existe la Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 y hasta Euro 7. Entonces, el Ecuador define que los automotores, vehículos o transportes que utilicen combustible tienen que tener por lo mínimo la Euro 5, la cual mitiga el- los gases que provoca los vehículos. Entonces, con esto llevamos a cabo que el Ecuador también se está poniendo de acuerdo en poder poner políticas un poco más severas a nivel industrial, en materia de importación, en todas esas, en esos ámbitos, las cuales al Ecuador le hace tener una capacidad de gestionar el ambiente muy de acuerdo. Entonces, con esto podríamos concluir que el Acuerdo de París lo que busca es que todos los países contribuyan a que el cambio climático no avance, tener una vida saludable, tener, tener una reforma de las cuales parte y parte no se perjudiquen, porque la gestión ambiental, como sabemos, es una parte de la comunidad, la cual ayuda, previene y compone a cada espacio, ya sea personal, administrativo y sobre de acuerdo a todos los parámetros que cumple cada país. Obviamente, nosotros cada, debemos enfocar cada situación o cada mitigación sobre el medio ambiente y tomando en cuenta que esto debemos aplicar ya sea en pequeñas cosas como en grandes cosas, ya que sabemos que aunque sean maneras susceptibles de percibir, también estamos haciendo
la contaminación. Entonces nosotros debemos aplicar las normas, las tres R's, por así decirlo, la que es reutilizar, reusar y reciclar. Entonces, con esto ya tendríamos un aporte mucho más conveniente al, al ambiente. Entonces, con esto podríamos concluir el Acuerdo de París, sobre lo cual trata, y muchas gracias.